apto, pero no es el que ha terminado el discipulado. Le falta mucho para aprender. Es decir, alcanzó cierto nivel donde Dios le puede confiar ciertas cosas. Es el hombre perfecto para esa tarea. ¿Qué quiere decir? Que no se graduó todavía en la escuela de Dios, no se graduó, no le dieron el diploma, no se lo van a dar nunca el diploma, va a tener que aprender durante toda la vida y vamos a seguir aprendiendo en toda la vida. Ninguno de nosotros tiene el diploma de ya se recibió de discípulo, todavía estamos aprendiendo, pero logró una meta importante, que es ser apto para algo. Logró una meta. Esa meta que él logró le permite ser de bendición para otros, pero sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Ustedes saben que uno de los primeros métodos de enseñanza, escolar en América Latina, ya por el año 1815-20, lo trajo en el sur Diego Thompson, que era la escuela lancasteriana. ¿Qué era esta escuela? El método lancasteriano. Era el método: vayamos enseñando a un grupo y que ese grupo, cuando tenga cierto nivel, le vaya enseñando a otro, pero ellos siguen estudiando. Y entonces se hace una cadena, ¿no? Los que saben mucho, los que saben menos, los que saben menos. Quiere decir que cuando los veían aptos para enseñar a otro, lo ponían para eso. Imagínense que las tierras del sur estaban analfabetas totalmente y este método era un método activo realmente. El que sabía hasta acá le enseñaba al otro, pero seguía aprendiendo. Y es lo que pasa con Pedro. Bueno, ha llegado a un nivel donde él puede predicarle a la gente, pero todavía le faltan muchas cosas. Pero llegó a la meta en que el Señor buscaba en él, que fuera perfecto para realizar esa tarea. Ahora fíjense, cuando Pablo escribe a Timoteo, él dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etc., a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, cuando yo escucho la palabra perfecto, ¿qué pienso? Pienso en impecable, pienso en que no peca más, pienso en que ya tenemos... Pero resulta que Pablo aclara eso, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros usamos en nuestro idioma español, usamos la palabra perfecto en nuestra habla cotidiana, coloquial, cuando conversamos, usamos la palabra perfecto de diferentes maneras. Nosotros decimos: este trabajo es perfecto, porque realmente no tiene ningún defecto. ¿No es cierto? Perfecto. Esa es una forma de usar la palabra. Yo un día viajaba al interior del país, tenía que ir a tomar una conferencia. Entonces tenía mi pasaje para subir a un bus que me iba a llevar 600 kilómetros y me iba a dejar en ese lugar. Y yo fui con mi pasaje a tomar el bus. Pero resulta que en Buenos Aires hay convulsiones sociales permanentemente, y las convulsiones sociales hicieron que cortaran la ruta y el bus se fue por otra parte y yo me quedé ahí parado con la maleta esperando. Y en la otra punta estaba la gente esperando que yo llegara. Entonces la señorita dice: bueno, le devolvemos el dinero. Digo: ¿qué vamos a hacer? Si ya me están esperando, yo tengo que ir. Dice que no va ningún bus para allá. Es que yo tengo que llegar. Entonces me dice: mire, lo único que podemos hacer es esto. Yo le doy un pasaje para ir a una ciudad intermedia. Y en la ciudad intermedia usted saca un pasaje para ir a su destino. Y yo dije: perfecto. Ahora, eso no es perfecto. ¿Se da cuenta usted? Pero dije perfecto. Es decir, porque era lo que yo necesitaba. Era lo que en ese momento era apto para mí. Esta es la segunda forma de usar la palabra perfecto. Es decir, cuando digo: bueno, esto es apto para esto. Y la palabra perfecto se usa en el Evangelio justamente en ese sentido, y así la usan los apóstoles. Es muy claro, y queda muy claro en la palabra de Dios, que perfecto no es el que nunca peca, o el que nunca se equivoca. Salomón, el sabio Salomón, cuando escribe Eclesiastés, dice: no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Lo que quiere decir que entonces no podemos hablar de perfecto en este sentido.
En 1 Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, y esto se le escribe a los cristianos, porque nosotros le aplicamos siempre a la gente de afuera, ¿cierto? Si usted dice que no tiene pecado, no, me lo está diciendo a mí, que si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo, y estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque Pedro le escribe, hijitos míos, está escribiendo a cristianos, pero además dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Quiere decir que el hombre apto es justamente ese que sabe manejar su vida espiritual en tal forma que puede ser un instrumento útil al Señor. Lo que está diciendo Juan en su carta es que la sabiduría es reconocer el pecado y confesar el pecado. Y que esto produce crecimiento espiritual en mi vida. A veces no nos pasa esto. ¿Cuánto tardó David en confesar su pecado? David pescó. Todos conocemos. Tomó la mujer del prójimo, la dejó encinta, como el prójimo no estaba en su casa y no podía cargar con esto, entonces lo mandó matar. Trajo la mujer al palacio, después que pasó el duelo, nació el niño, y si usted saca el cálculo, pasó casi un año. Mientras tanto, David estaba sentado en el trono y juzgaba a la gente, como si no hubiera pasado nada, pero había pasado algo en su vida. Hasta que viene Natán y lo confronta, dice, un hombre tenía una sola cordera y la cuidaba, y vino el vecino que tenía muchas y se la sacó, y él dijo, bien fariseo David en ese momento, él dice, el que talase es digno de muerte. Ahora la ley de Moisés dice que devuelva 4, pero yo estoy indignado. Este es un fariseo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene alguna carga por allí, tiene que exagerar su santidad. Y la exagera siendo fariseo, ¿no es cierto? Entonces, los fariseos son los que más pecado ocultan en la iglesia. Esos que siempre están fijándose en esto, en lo otro, esos son los más peligrosos. Son los más fariseos. El verdadero cristiano sabe que los hombres son débiles y lo ayuda a su hermano a levantarse. No lo está haciendo con el dedo. Amén. Está ayudando a levantarse. Porque sabe que también él es débil. ¿No es cierto? Entonces, David tardó mucho tiempo, y esa tardanza va contra justamente el desarrollo del discipulado. Jesús sabía que Pedro había tenido una experiencia tal que ya él iba a actuar como para que Dios pudiera usarlo en eso, que no era una persona impecable, pero que era apto para eso. Era perfecto para hacer aquello para lo que Dios lo había llamado. Dios sabe cuál es la materia prima con la que trabaja. La primera condición de un buen artesano es conocer la materia prima con la que está trabajando. Conocerla, saber cómo se maneja. Dios sabe que la materia prima con la que está trabajando con nosotros es una materia llena de imperfección. Sabe que se puede moldear, se puede darle forma, pero no se nos puede pedir la máxima excelencia porque estamos en la carne. Pero hay un momento en que Dios trabaja y nos adapta para hacer un trabajo, y somos aptos para bendecir a otros en la medida en que nos mantengamos en humildad y sepamos que no somos ese sumum de virtudes que a veces creemos que somos. Entonces, tenemos que admitir que estamos en el discipulado, que seguimos aprendiendo y que trabajamos en la obra de Dios. Pedro había alcanzado el grado de aptitud que le permitía servir al Señor. Y entonces el Señor miró a la multitud y dijo, Pedro, para esto, perfecto, mándenlo. Ahora, no lo mandemos de los gentiles, para eso necesita todavía un retoque. Y entonces empezó a hacer el retoque hasta que lo mandó a la casa de Cornelio. Pero para esto era apto, para eso era perfecto. ¿Qué es lo que Jesús buscó? ¿Cómo llegamos a ser un hombre apto para Dios? El Evangelio de Marcos dice, cuando habla de los 12, ustedes saben que Marcos es más rústico para hablar como evangelista, 16 capítulos, donde hay acción y acción y acción, pero es el primero de los evangelios escrito, grande, sólido, profundo, donde Jesús se lo ve en acción, seguramente porque él pensaba en discipular a los romanos, que eran hombres de acción, dijo hay que mostrarle a Jesús accionando, entonces escribió todo eso,
Y el Evangelio de Marcos, cuando presenta a los discípulos, dice que Jesús estableció 12